Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Cristian Alonso García, estudiante de Derecho. Curso la materia de Historia del Derecho impartida por la catedrática Janet Rubí Moreno. El día de hoy les voy a hablar sobre un juez muy importante, una figura que ha marcado los estándares dentro y fuera del derecho. Yo creo que es imposible no conocer a John Marshall. Cualquier persona que esté involucrada con la abogacía eh, pues no debe dispensar el conocimiento sobre este personaje. Entonces yo creo que sin más preámbulo comenzamos a impartir esta pequeñita plática. Por cierto, es un poco extensa, pero no es aburrida, entonces les recomiendo que tomen apuntes de lo más importante. Y yo lo tengo un poco más ya resumido, entonces lo que les voy a leer es un poco ya más resumido para que tomen apuntes y al momento del examen pues les pueda hacerlo un poquito más. Entonces ahora sí, sin tanto rollo mayor, sin tanto choro, comenzamos. Cada uno de ustedes, compañeros, debe tener una carpeta de estas, un folder. En su interior viene esta hojita que es la biografía de John Marshall. Yo me tomé la libertad de resumírselos, sintetizarlos, por aquello del tercer examen. Entonces, para que no estén batallando, preguntando, que no se les pase la información, entonces aquí la biografía. Para los que no la tienen, pues se las voy a leer así rapidito. George Marshall nace el 24 de septiembre de 1755, muere el 6 de julio de 1835, de profesión estadista y un jurista estadounidense, nacido en Virginia, líder del Partido Federalista. Eh, fue una figura muy importante en el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, donde fue el Chief Justice o juez presidente del 4 de febrero de 1801 hasta su muerte. Marshall es autor de la sentencia, como ya les mencionaba, más importante en la historia. Es decir, cualquier abogado, cualquier juez, cualquier defensor, cualquier magistrado debe conocer, cualquier ministro debe conocer esta sentencia, la sentencia de Marbury versus Madison, en el año 1803, que ese es el acontecimiento y esa es la que marca más su trayectoria como figura histórica. Entonces, en eso nos vamos a enfocar hoy. Aparte del personaje, nos vamos a enfocar en John Marshall, en la sentencia. Entonces, vamos a darle y se las muestro. Como les mencioné bien, John Marshall fue líder del Partido Federalista. El Partido Federalista, un partido político norteamericano, tuvo vigencia en el periodo comprendido de 1792, cuando fue creado, hasta 1816. Fue creado por Alexander Hamilton, con algunas manifestaciones del mismo perdurando hasta la década de 1820 aproximadamente. En 1801 los federalistas controlaron el gobierno federal. Eh, Alexander Hamilton, quien durante el primer gobierno de George Washington desarrolló un grupo de seguidores y simpatizantes para brindar apoyo a sus políticas fiscales. Estos seguidores dieron origen al Partido Federalista, que propugnaba establecer un gobierno fiscalmente responsable con un fuerte sentido nacionalista. El partido político en oposición, y que hasta la fecha se mantiene hoy en nuestros días, es el Partido Demócrata Republicano. Cabe mencionar algo bien importante. El Partido Federalista fue el primer partido político en Estados Unidos y en toda América Latina. Bueno, en todo el continente americano. Fue el primero. Entonces es bien importante saber pues cuál fue el primer partido político. El primer presidente de extracción de este partido fue George Washington, que muchos lo conocemos por la denominación en la que vienen los billetes de $20, si no me equivoco. Bueno, entonces terminando con el Partido Federalista, proseguimos a la sentencia de Marbury versus Madison. John Marshall, antes de llegar a emitir esta sentencia y después de llegar de dejar de ser líder del Partido Federalista,
Fue delegado especial de Estados Unidos para negociar el Tratado de Amistad con Francia en 1797. Fue aquel famoso tratado del cual desemboca que Francia regale a Estados Unidos la Estatua de la Libertad. John Marshall fue el responsable y fue el que recibe la Estatua de la Libertad a nombre del gobierno francés. También fue secretario de Estado en el gobierno federal. De ser secretario pasó a ser presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1801. Fue presidente de Cortes y secretario de Estado simultáneamente durante un mes aproximadamente. La posición política de Marshall era contraria tanto a la del presidente como a la del Congreso. Longevo, gozaba de buena salud. Fue presidente durante 34 años, se los comentaba al principio, y considerado el mejor juez que la Corte haya tenido en toda su historia. Cuando Marshall tomó posesión como presidente de la Corte Suprema, el Poder Judicial, el poder Judicial era la rama de gobierno menos respetada y la más débil. Hay 4 razones que explican el impacto de Marshall en la historia constitucional de Estados Unidos y del mundo. Fue capaz de imponer sus puntos de vista, número 1. Número 2, su sentido partidista siempre a favor de federalistas. Número 3, combinó el poder judicial con la supremacía constitucional, creando el mecanismo Judicial Review, que para los que están llevando introducción al estudio del derecho también lo van a ver por ahí. De fuerte personalidad, ello permitió que los jueces le sirvieran en la corte, se acomodaran a su punto de vista. Bueno, y introduciéndonos en el caso de la sentencia, el caso, como se los voy a plantear enseguida, surge el caso Marbury vs. Madison el 27 de febrero de 1801, faltando pocos días para que Jefferson asumiera como presidente. Thomas Jefferson asumió como presidente y se cambiaran poderes en el Congreso. Se aprueba por presidente Adams el nombramiento de 42 jueces de paz para servir en un periodo de 5 años en el Distrito de Columbia y Alexandria. El Senado hizo ratificaciones el 3 de marzo, un día antes que asumiera Jefferson. Marshall, como secretario de Estado, debía certificar los nombramientos, extendiendo sobre ellos un sello oficial, a lo cual no tuvo tiempo de sellar los nombramientos y menos, obviamente, de entregar a sus titulares. Cuando se posiciona el nuevo secretario de Estado, Madison, este se niega a sellar y entregar los nombramientos restantes. En 1802, sin que se resuelva la cuestión, el Senado decide modificar una ley sobre los circuitos judiciales y elimina las plazas de los jueces nombrados por Adams. William Marbury fue uno de los jueces que, siendo nombrado por el presidente y ratificado por el Senado, no recibió el nombramiento. No le alcanzó a entregar John Marshall el nombramiento a William Marbury. Marbury demandó a Madison por su responsabilidad de enviarle el nombramiento. Pedía un orden de mandamus para todos los de la clase de la catedrática Janet Rubin. Ya lo hemos visto en el libro anteriormente, algunas 5 o 6 clases atrás, ya nos explicó cuál era el orden del mandamus, entonces no hay que hacer mucha referencia en eso. Para que el gobierno se viera obligado a hacerle llegar el nombramiento, cosa que no sucedió. El 24 de febrero de 1803, Marshall dio a conocer a nombre de la Suprema Corte el sentido unánime del fallo. Para llegar a este fallo, John Marshall ocupa de 3 preguntas. Esas preguntas tarda un poco en razonarlas, pero al final de cuentas las preguntas son muy lógicas y con una tendencia a la que John Marshall la describe así como Judicial Review. Esto quiere decir que tiene que entender la lógica y la lógica personal de John Marshall
empieza a maquilar estas preguntas hasta llegar al grado en el que dice, bueno, a ver, pasa esto, sucede esto, ¿por qué sucede? Y basándose en la Constitución solamente, sin perspectivas personales ni de ningún otro personaje inmiscuido en la corte, él toma la decisión. Entonces, las preguntas que John Marshall se somete a llevar a cabo en su cabeza y que se las hace abiertamente y expresas al Senado, dice, tiene el promovente, en el caso William Marbury, derecho al nombramiento que solicita. El número 2 dice, si tiene tal derecho y ese le fue negado, ¿las leyes de su país le ofrecen remedio? La número 3, si le ofrecen remedio, ese remedio es un mandamus que expide la corte, como ya les comentaba ahorita. Para poder llegar a las respuestas un poco tardadas, Marshall señala en un momento sobre la Constitución, dice, señala que hay un momento en el que el Poder Ejecutivo pierde la facultad de remover arbitrariamente cuando el Poder Constituyente de nombrar queda ejercitado, último acto de quien ha nombrado se ha ejercitado. Quiere decir, este último acto es la firma del nombramiento escrito. La firma es el orden o la orden expresa para la fijación del gran sello. Quiere decir que, aunque no le hayan entregado el nombramiento a Marbury, él es un juez de paz. Él es uno de los 42 jueces de paz nombrados y ratificados por el Senado y por el presidente. Aunque no tenga el nombramiento, ante el diario oficial, que en ese entonces se manejaba por el Congreso, él está como juez. Entonces, volvamos. El gobierno viola los derechos legales adquiridos al no entregarle a Marbury su nombramiento. Es a lo que vamos. La respuesta a la segunda pregunta. Dos afirmaciones en sentencia. Siempre que alguien reciba una injuria, tiene el derecho a reclamar la protección de las leyes. Quiere decir que, en este caso, William Marbury está recibiendo una injuria por parte de Madison. Él tiene derecho a ser recibido y protegido tanto por el Congreso o por el órgano facultado para llevar a cabo la diligencia y reclamarle ante ese órgano los derechos que por ley le está otorgando el mismo Congreso, el mismo Senado. Volviendo, el gobierno de Estados Unidos se llama gobierno de derecho, por tanto dejaría de merecer tal calificativo si las leyes no otorgan un remedio contra la violación de todo derecho legal adquirido. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno, como lo dicen, de derecho, al que le pertenece, al que le toca, al que clama con justicia. Quiere decir que él es la persona a la que hay que facilitarle el derecho. Dejaría de merecer tal calificativo si las leyes no le estuvieran cumpliendo a William Marbury y le quitaran el nombramiento de juez, que fue el caso que pasó. Respuesta a la tercera pregunta. Mandamos. ¿Es la acción procesal correcta para la violación que sufrió Marbury? La pregunta clave en este juicio, me atreveré a decir, si la ley que regula la competencia de la Corte para la expedición de mandamos es conforme a la Constitución, ¿qué pasa? Es ahí donde Marshall tiene la gran idea y dice, bueno, tenemos todo este embrollo, es imposible desembrollarlo así ahorita ya, con esta ley o en base a esto. Entonces vamos a crear un órgano, vamos a crear el Judicial Review,
él es el pionero, el inventor de este órgano, el Judicial Review, en el cual Marshall señala que en el fallo la autorización que se le da a la Corte mediante la ley que establecen los tribunales judiciales de Estados Unidos para expedir mandamos, pero no está basada en las constituciones, aparentemente. Entonces, una pregunta que se viene a esta respuesta dice, ¿una jurisdicción conferida en tal forma puede ser ejercitada? Surge el problema. ¿Qué pasa si una ley repugna a la Constitución? Bueno, es ahí donde desenvolvemos todo el problema y decimos, ¿qué pasa si esta ley que está aquí, y lleva una corriente contraria a la Constitución? Y la Constitución, como todos lo sabemos, es el apego de cualquier país a las normas y a los derechos que tenemos como ciudadanos, pero también a las obligaciones. Entonces, ¿lleva una corriente distinta de la Constitución? Sí. Bueno, entonces hay que revisar esta ley y hay que revisar la Constitución, y en base a eso hay que emitir una sentencia, que eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, Marshall crea el Judicial Review, entonces empiezan a trabajar sobre el Judicial Review. Estados Unidos, en el gobierno limitado por constitución que posee límites a actuaciones de poderes públicos, es lo que comentábamos. El cuestionamiento viene, la Constitución es una ley superior inmodificable por medios ordinarios o bien queda al nivel de las demás leyes del Congreso y como tales puede ser alterada según el Poder Legislativo. Surge esta pregunta. Viene una respuesta sobre ella que dice, se cuestiona que la Constitución es la ley fundamental y suprema de la nación. Una ley contraria a la Constitución es nula, inexistente e invariable. Si la ley es nula, el tribunal debe obedecerla o ponerla en vigor. Si no se considera como ley, ¿tiene efectos igualmente? Todos estos cuestionamientos son los que le pasan a Marshall por su cabeza, los que Marshall les hace a los demás miembros del Senado y a los demás jueces y demás personal que se encontraba en el recinto. Y los jueces se quedan sorprendidos, dicen, no, pues no sabemos. Entonces es cuando empieza ya se crea un órgano especializado para estudiar esta ley, esta controversia. Entonces es cuando llegamos al punto en que el tribunal decidirá la aplicación de la ley considerando la Constitución como superior a la ley ordinaria. Después de todo ese estudio que lleva a cabo el órgano facultado creado para llevar la controversia, llegan a la decisión de decir, no, ¿sabes qué? El tribunal decidirá según la aplicación de la ley, considerando la Constitución como superior a cualquier ley ordinaria. Si ambas normas son inaplicables, la primera en aplicarse es la Constitución. Es ahí donde surge la filosofía que hoy en día llevamos a cabo en cualquier sentencia y que llevamos a cabo en cualquier controversia, en cualquier asunto cualquiera que se les ocurra, que es la filosofía del constitucionalismo moderno. La supremacía constitucional, el deber de proteger la Constitución, la normatividad y la rigidez de cada constitución. Para llegar a esta filosofía, el razonamiento de Marshall se derivan varios puntos, muchos puntos. No terminaríamos en tan poquito tiempo. Pero los más principales que John Marshall hace mención y que son los que perduran hasta nuestra época actual, lleva una estructura, y esa estructura dice lo siguiente: el deber del Poder Judicial es aplicar la ley. Ante dos leyes contradictorias debe desecharse una.
La Constitución es ley suprema. La supremacía constitucional implica que ante un conflicto de normas en la cual interviene la Constitución y una norma dictada por el Congreso, debe primar la primera. Ante negación de lo anterior, el Congreso podría modificar la Constitución mediante ley ordinaria, considerándose así una Constitución inoperativa como límite a la actuación del Congreso. El Congreso es efectivamente limitado por la Constitución. Esta afirmación destruye la premisa anterior. Si una norma no es la ley válida, carece de fuerza obligatoria, rotundamente. Ese es el razonamiento al que llega Marshall y el órgano especializado para hacer la legislación sobre esta controversia, y a la cual John Marshall llega a una conclusión que hasta la fecha se sigue utilizando en los tratados internacionales y en juicios también de mucho alto rigor. Dice: si una ley contraria a la Constitución no debe ser aplicada por el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué Marshall estima que una ley inconstitucional debe ser simplemente inaplicada y no la derogada? El modelo americano dice: de control de constitucionalidad de las leyes. Se deduce de sentencia que cualquier juez que enfrente una norma inconstitucional puede no aplicarla, incluso en el control difuso de constitucionalidad. Para Marshall, la facultad de los jueces de determinar cuál es el derecho aplicable incluye la verificación de la constitucionalidad de las leyes. El modelo europeo, en el cual estaban basadas anteriormente las leyes de control de constitucionalidad, se ejerce un control concentrado mediante un solo tribunal especial llamado Tribunal Constitucional, quien está fuera de la estructura del Poder Judicial ordinario. En este caso no aplicaría al modelo americano. Al emitir esta sentencia, John Marshall fue criticado duramente por la sociedad, por todos los miembros del Congreso, los que no estaban de acuerdo. Y algunos de los argumentos y de las cosas que más han pesado y más le pesaron a Marshall en ese entonces fue que dijeron: Marshall nunca se excusó de conocer el conflicto, pese a cercanía. Se estima que incluso él lo provocó, fue algún comentario. Para Thomas Jefferson, la sentencia convirtió la Constitución en un objeto al que los jueces pueden moldear a su conveniencia y antojo. Desde 1803 se fue mejorando la técnica del Judicial Review. Para Marshall, Marshall conoce el caso McCollum versus Maryland en 1819, otro caso también muy famoso, donde señala que la interpretación constitucional que realiza la Corte obliga a los poderes públicos, federales y locales. Son antecedentes que llevan a Marshall a estimar que la Constitución debe imponerse a otra ley ante conflicto, o bien que debe inaplicarse a una ley inconstitucional. Otro caso muy sonado también fue el caso Bonham, donde se refirió a que una ley contraria al common law sería una ley nula. Otra crítica dura, otra reflexión. Dice: constituciones y declaraciones de colonias, discusión sobre constitución federal. El federalista, autores de texto que tenían confianza en jueces y desconfianza en poder del pueblo, representado por el Congreso, el número eran 78. El poder judicial siempre va a ser menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitiría perjudicarlos en menor grado que otros poderes. Además, se concibe a los tribunales como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura,
con la finalidad de mantener a esta última dentro de los límites de su autoridad. Quiere decir que el tribunal mediaba entre el pueblo y los legisladores. El tribunal estaba en medio, entonces cuando el pueblo no estaba de acuerdo en algo, iba ante el tribunal externaba el descontento del pueblo al legislador y viceversa. La interpretación de las leyes es de los tribunales. Constitución es ley fundamental, considerada así por jueces, quienes determinarán su significado al igual que el de otras leyes. Ante discrepancia, debe preferirse con la mayor fuerza obligatoria y valores superiores, que es la Constitución. En fin, después de todas estas controversias, la conclusión de Marshall llega y se resuelve la pregunta. De estas tres preguntas que hemos tratado, que él mismo se plantea, y de las demás que les puedan plantear a sus demás compañeros en Congreso, se resuelve la pregunta que surge a raíz de todo este contubernio. Dice, se resuelve la pregunta, ¿qué debe hacer un juez cuando en un caso del que está conociendo se le presenta una alternativa de aplicar una ley o la Constitución si existe entre ellas una contradicción? Asienta principios de supremacía constitucional, fija el lugar de la Constitución frente a la ley y el resto del ordenamiento jurídico. Este se impone ante contradicciones con cualquier norma jurídica. No deja en claro bien Marshall realmente qué es lo que debe suceder en una norma declarada inconstitucional, pero lo estimará la jurisdicción constitucional dentro del Estado de democracia. Quiere decir esto que John Marshall lleva a cabo todas estas preguntas a sus miembros y bien lo dice, no deja bien claro cómo debe de aplicarse y en qué lugar debe de dejarse a la Constitución. Sin embargo, actualmente y con el paso del tiempo hemos descubierto, gracias a uno de los grandes autores también, Hans Kelsen, que ya es de tiempo más adelante, dice Hans Kelsen que la Constitución es una pirámide. La Constitución tiene un mismo nivel de los tratados internacionales y abajo de ellas siguen otras reformas, siguen sentencias, siguen cualquier otro tipo de cosas. Pero la Constitución junto a los tratados internacionales tiene la misma validez y no hay una ley que pueda derogar a ninguna Constitución, sea la que sea. Entonces, al momento de crear el Judicial Review, tal vez Marshall no estaba tenía algunas dudas sobre lo que iba a lograr, pero se tuvo la confianza y él mismo tuvo la confianza en sí mismo en lograr una sentencia e imponer esta medida que es la Constitución y que afortunadamente sigue hoy en día y ha contribuido mucho a las sentencias y a los casos que se han suscitado, sobre todo los de gran fuerza, gran escándalo. Entonces, muy buena aportación la que hace John Marshall con el Judicial Review, que fue su aportación más grande a la historia del derecho, al igual que la sentencia Marbury versus Madison. Por último, al finalizar esta sentencia, John Marshall muere el 6 de julio de 1835, dura presidente 34 años en el Congreso como juez supremo. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho, un placer haber compartido esta información con ustedes y que la pasen bien. Hasta luego.